la intención de este acto es conocer la alternativa, conocer lo que hay detrás de esta crisis a la que llamamos estafa. Y la llamamos estafa porque nos engañan, porque con la excusa de la crisis nos están engañando, nos están metiendo en la cabeza de cada uno de nosotros que no hay otro camino más que el recorte y además que ese recorte debe acabar con lo público, que es lo único capaz de garantizar esa igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. Y además nos lo venden porque esto nos sale caro. Y eso mismo nos lo dicen aquí en Petrer, en este municipio. Como sabéis, soy concejal en el Ayuntamiento de Petrer y nuestros mismos propios gobernantes municipales nos están metiendo en la cabeza que es que el que quiera algo lo tiene que pagar. Parece ser que los impuestos, que las tasas y bueno, pues todo lo que ya el ciudadano le está repercutiendo en el bolsillo parece ser que no es todavía suficiente y que para hacer uso de cualquier servicio pues hay que pagarlo. Y con esta excusa privatizan, pero ellos lo llaman externalización de los servicios. Son cosas de esta neolengua, no se privatiza, se externaliza, no se abarata el despido, se flexibiliza el mercado laboral, no se recorta, se ajusta. Y yo me lo creo, ¿verdad? Y esto nos lo meten en la sesera entre partido y partido de fútbol y programas del Sálvame en los grandes medios de comunicación, porque para eso tienen sus dueños, que son los grandes poderes económicos de nuestro país, y para eso los utilizan, para, digamos, esta cabecita amueblárnosla a su antojo y poder así manejarnos. Pero la ciudadanía ya está diciendo que no, y se está hartando y se está echando a la calle. Semana sí, semana también se están llenando las calles de indignación y se están llenando las calles de protesta ante estos desmanes. Y hoy mismo lo están haciendo en las grandes capitales, en las capitales de provincia, en Alicante, lo están haciendo pidiendo justicia contra ese terrorismo financiero que se ha llevado ya más de una, más de dos, más de tres vidas con el tema de los desahucios y que parece ser que no han querido escuchar, porque no lo han hecho, las alternativas presentadas por Izquierda Unida a las diferentes instituciones, con el compañero Alberto Garzón, con la compañera Marta Sanz en las Cortes. No han querido escuchar, han pasado el rodillo, han echado para atrás todas las propuestas de Izquierda Unida y ha tenido que ser necesario esos suicidios para que hagan caso y al menos, como han hecho, tramitan esa ILP pidiendo la dación del pago, entre otras cuestiones. Pero esto no es suficiente y lo defendemos a aquellos que ejercemos esta labor política pues de la manera más honrada posible y tan dignamente, porque el cambio de las leyes, de estas por las que queremos cambiar, donde se cambian desde las instituciones, se cambian en los ayuntamientos, se cambian en las asambleas autonómicas y se cambian en el Congreso. Y así es como nosotros pues luchamos cada día porque se cambien, porque haya más justicia social, porque haya más igualdad, y lo están haciendo por supuesto también los compañeros Alberto y Marga. Porque en estos tiempos que corren también se está atacando a la democracia. Ahora mismo estábamos comentando, se habla ahora de suprimir ayuntamientos, de reformar la ley de régimen local, la ley electoral. Parece ser que se han echado atrás con la idea de suprimir concejales, porque parecía ser que la crisis íbamos a salir el día de mañana si hoy recortábamos concejales y eliminábamos, como en el caso de Petrer, que hay 21 personas que se dedican a la gestión o a la fiscalización, dependiendo si está en el gobierno o en la oposición. Parece ser que la solución a la crisis es eliminar, pues de esos 21, dejarlo en 15, eliminar 6. Precisamente 6 que son de los que no están cobrando un solo euro por ejercer esa labor. Esa es la forma que tiene el Partido Popular de salir de la crisis. Pero no creo que sea por la excusa del recorte económico. Es un recorte a la democracia. Porque con esos 15 concejales, uno de los grupos políticos que tiene representación a día de hoy en el Ayuntamiento, con los mismos resultados electorales, habría ido fuera. Izquierda Unida en ese caso se habría quedado con un solo concejal. Con un poco de suerte, si no lo votan demasiados, tampoco entran. Y brindamos el chiringuito del bipartidismo. Porque a día de hoy las encuestas, cada vez que salen, lo que están reflejando es precisamente eso, que el bipartidismo se está hundiendo en nuestro país. Que ya la gente ha dejado de creer en ellos. Y de alguna manera eso hay que blindarlo y eso hay que mantenerlo. Porque el mismo señor Pérez Rubalcaba también ha salido en prensa, ese hombre de izquierdas, ha salido diciendo que es necesaria una reforma de la ley electoral y que las circunscripciones electorales
en el caso de unas generales hay que hacerlas más pequeñas, porque el representante, el diputado, tiene que estar más cerca de la ciudadanía. Y yo me pregunto, ¿dónde han estado sus diputados hasta ahora? ¿Es que acaso no estaban al lado de la ciudadanía? ¿O dónde estaban? Pues mucho me temo que no estaban donde debían, y de ahí esos desmanes que ya empezaron con la última legislatura del señor Rodríguez Zapatero. Lo que hoy, como decía, nos trae aquí es pues, conocer las alternativas a políticas, a todos estos desmanes, a todo esto que nos pretenden imponer, a esos dictados de la Troika, y esa alternativa es la que defendemos, como he dicho antes, de Izquierda Unida en cada institución. Esto es lo que hoy los compañeros Marga y Alberto nos van a desgranar, y bueno, de nuevo, pues únicamente agradecer la visita de nuevo de Marga, porque no es la primera vez que está con nosotros, darle la bienvenida a Alberto a Petrer, porque es la primera vez que está con nosotros, pero no es la primera vez que un diputado del Congreso está aquí. De hecho, Izquierda Unida es la formación política de nuestro pueblo que más representantes institucionales ha traído a nuestra población. Hace un mes estaba con nosotros nuestro coordinador federal y nuestro presidente del grupo de la Izquierda Popular en el Congreso. Ha estado también Ricardo Sisto, también en el último año, también diputado por Valencia en el Congreso. Y bueno, las compañeras y compañeros de las Cortes Valencianas, Marga, Ignacio Blanco, Esther López, Marina Albiol, Luis Torró, pues han pasado por Petrer infinidad de veces y ya pues son como de la casa. Yo no me quiero extender más porque realmente los protagonistas son ellos. Y sin más, le voy a ceder la palabra a la compañera Marga, como he dicho, coordinadora general de Esquerra Unida del País Valenciano, en las Cortes Valencianas. Muchas gracias. No lo tengo más. A ver. Bueno, muchísimas gracias, porque yo sé que es una hora un poco incómoda, pero al final habéis llenado el salón, y yo creo que esta es una demostración de que estamos viviendo un momento político realmente alarmante, una situación política excepcional, y todos y todas las que estamos aquí, que tenemos una conciencia de que así no puede seguir la situación que estamos viviendo. Realmente lo que venimos es a oír, pero no solamente a oír, sino a hablar y a participar. Porque este acto es un acto de participación. Y lo que en estos momentos Izquierda Unida en el conjunto del Estado y Izquierda Unida en el País Valenciano estamos poniendo en marcha es un contacto directo y habitual entre los cargos públicos, las personas que tenemos en las instituciones, que estamos en las instituciones, y la ciudadanía. A esta campaña, que ya es permanente y sostenida en el tiempo, le llamamos el Parlamento en la calle, les Corts al carrer, y con él lo que pretendemos es frenar esa antipolítica que la derecha, con todos sus desmanes, pero también con una intencionalidad clara, pretende que, en resumidas cuentas, la clase trabajadora, el pueblo, se aleje de la política, dé la espalda a la política, dé la espalda a los políticos, diga todos los políticos son iguales, y deje que gobiernen aquellos que precisamente nos han trasladado a la crisis, nos han llevado a unos índices de paro ya de 700.000 en el País Valenciano, un 28% de paro, un 57% de paro juvenil. Vosotros lo sabéis porque lo estáis sufriendo en ciudades y en unas comarcas que son altamente industrializadas, pero que en estos momentos tienen unos índices de paro y está en un retroceso porque el Consejo del Partido Popular abandonó nuestro tejido productivo, nuestras empresas, a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, y además precarizó el trabajo. Su apuesta por el modelo de la especulación nos trajo esto, su apuesta por el modelo de la especulación nos trajo corrupción, su apuesta por el modelo de especulación nos trajo una deuda inasumible en estos momentos, y en estos momentos una quiebra que además ha venido avalada pues una desfiscalización, un perdonar impuestos a los ricos, un no reclamar un sistema de financiación que nos es justo para el País Valenciano. El que tenemos no lo es, evidentemente, pero en todo caso son responsables de una crisis que vivimos que está por encima en sus impactos económicos y sociales de otras comunidades autónomas del conjunto del Estado. Pero claro, cuando aparecen los papeles Bárcenas,
cuando aparecen los nuevos imputados que tenemos en las Cortes Valencianas, cuando tenemos el caso Brugal, cuando ha desaparecido la CAM, cuando ha desaparecido Bancaixa, cuando ha desaparecido el Banco de Valencia, cuando tenemos una ristra de políticos que en estos momentos del Partido Popular están sufriendo todo un proceso de judicialización y de encausamiento por corrupción. Claro, la ciudadanía lo que se pregunta es ¿para qué sirve la política si no es para dar de comer a los amigos de estos señores? ¿Y para qué sirve la política si no es para financiarse supuestamente, ilícitamente, un partido, como es el Partido Popular, que ha vaciado las arcas públicas, que está dejando de pagar, porque no puede pagar a los proveedores, pero si fueran proveedores, empresas que ya muchas de ellas cierran por los impagos del Consell, pero es que son las personas dependientes, vosotros lo sabéis mejor que yo, porque habéis participado muchísimos de vosotros y vosotras en las marchas de la discapacidad, porque tenéis esos problemas aquí en la comarca. Y no solamente eso, las becas de comedor de los niños, las líneas de colegios que se suprimen, las líneas de instituto, el valenciano que desaparece, es decir, la privatización de los hospitales, el copago sanitario, el copago y el medicamentazo, el que las personas crónicas y las personas con enfermos mentales y las personas con discapacidad se tengan que pagar las medicinas. Eso que demuestra lo injusto que es el capitalismo, lo injusto que es el sistema. Eso que nos demuestra qué políticas son la de los gobernantes, eso es lo que está haciendo en estos momentos que muchísima gente, y sobre todo trabajadores y trabajadoras, den la espalda a la política. Nosotros no queremos. Por eso hoy estamos aquí. Y por eso seguiremos estando. Porque queremos que nuestras instituciones tengan paredes de cristal, que las instituciones tengan las puertas abiertas, porque sin vosotros no hay democracia. Sin la participación de la gente, la democracia no existe. La democracia es participación. Y si la gente da la espalda a la política, la democracia nos la arrebatarán. Y cuando hablo de democracia, no hablo solamente de la democracia formal, de la democracia de meter el voto cada 4 años en una urna. Hablo de la democracia social, de la democracia económica, de la democracia por la que hemos luchado para decir cuál es nuestro futuro, para participar en la construcción del futuro, pero también para elaborar y para poner en marcha esos proyectos de igualdad de oportunidades, de justicia social, que hacen que una sociedad como esta sea más justa, pero que nos va construyendo el camino a otra sociedad, al socialismo, que es lo que queremos. Pero no queremos que se nos escapen estas libertades. Por eso hoy, cuando decimos hay que luchar por mantener lo que hemos venido llamando el Estado social, el Estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, el derecho al desempleo, que no nos lo quiten, las pensiones, la atención a los mayores, las atenciones a los niños, los derechos de las mujeres. Cuando hablamos de todo eso, que son derechos que para nosotros son fundamentales y que parecía que no nos los iba a quitar nadie, estamos hablando de ir de la mano del derecho a la participación y del derecho a todas las libertades políticas, porque aquí, aprovechando que hay una crisis económica, nos quieren quitar esos derechos sociales, pero quieren que retrocedamos en derechos democráticos. Y si hay algo que es común al conjunto de los estados europeos que hoy están sufriendo la crisis, sobre todo los estados del sur, es que, acompañando los retrocesos sociales, están intentando recortar la democracia formal y la democracia participativa, la poca que teníamos, que hoy, como decía Javi, quieran poner en marcha todo un proceso de reforma de la ley de bases del régimen local, tiene mucho que ver con la desaparición de la democracia municipalista y de esa democracia cercana a los ciudadanos, que hace que un concejal, que un ayuntamiento pueda saber en cada momento cómo están las familias de su pueblo, quiénes sufren, quiénes pasan hambre, quiénes necesitan asistencia social. Esas cosas del día a día que quienes seguramente estamos en las Cortes o están en el Congreso de los Diputados se enteran en mucha menor medida. Pero un ayuntamiento sí que se entera. Y cuando a un ayuntamiento le quitan las competencias sociales, porque dice que ya las tienen las consellerías o las tienen los ministerios, están abandonando ese resorte que tiene precisamente el ayuntamiento para proteger a los más desprotegidos y de estar al lado de quienes más sufren. Eso nos lo quieren quitar. Pero fijaros que cuando hay quien dice, compañeros socialistas que nos dicen, es que queremos modificar la ley electoral, nosotros ya lo hemos dicho,
que una ley electoral injusta que a nosotros nos hace tener un diputado con 500.000 votos cuando los dos grandes grupos mayoritarios los tienen con 50.000, es una ley que tiene que cambiar. Pero claro, cuando se nos dice que una ley electoral tiene que cambiar para hacer las circunscripciones más pequeñas, lo que está queriendo decir es que los partidos mayoritarios serán los que saldrán ganadores de circunscripciones más pequeñas. Pero cuando se nos dice en el País Valenciano que quieren recortar en 20 los diputados de las Cortes Valencianas sin cambiar la ley electoral, sin cambiar el listón del 5%, quiere decir que quieren arrasar y hacer desaparecer la izquierda de las Cortes Valencianas. Por tanto, esas cosas y esos cantos de que aquí parece ser que los culpables de la crisis son los políticos y no es el capital financiero y aquellos políticos que han protegido los derechos de los especuladores, aquellos partidos que lo han hecho, pues lo que están haciendo es confundiendo a la ciudadanía y diciendo que todos somos iguales. Y ese discurso lo tenéis que romper. Pero lo tenéis que romper no señalando a los culpables como lo están haciendo ya las mareas desde las calles, sino diciendo que nosotros jamás hemos participado de ese tipo de políticas y que por lo tanto no nos vengan con cantos de sirena diciendo que todos son iguales. Aquí hay políticos que son diferentes, que están al lado de los que sufren y comprometidos con sus intereses. Y eso es Esquerra Unida y eso es Izquierda Unida. Y lo que queremos es abrir esas vías de participación, pero sobre todo haceros llegar a la reflexión de que aquí estamos ante una crisis que todavía no se ha escrito cuál va a ser su final. Y aquí hay una batalla por saber quién se lleva al final el gato al agua. Si una salida conservadora haciendo retroceder en derechos y en democracia, o una salida de progreso que nosotros pensamos que viene desde la izquierda y que lo que hace es salir de la crisis avanzando en la capacidad de los trabajadores para elaborar su futuro en los derechos sociales y en la democracia. Esas son las dos grandes vías. Dos vías que han de dar la vuelta a todo el sistema que tenemos aquí y en Europa. Porque Europa necesita refundarse profundamente. Porque esta no es la Europa de los pueblos, ni es la Europa de los trabajadores, ni es la Europa de la solidaridad. Es la Europa de la Troika y es la Europa del Banco Central Europeo y de esos poderes que desde sus despachos y sin haber sido elegidos por la ciudadanía están imponiendo a todos los gobiernos una salida a la crisis que es profundamente reaccionaria. Y por tanto, yo lo que os invito es a eso, a participar, a movilizaros, a organizaros, a rebelaros y entre todos a organizar una salida conscientemente progresista, conscientemente desde la izquierda, para tirar de las instituciones a quienes nos han traído la crisis y a quienes se empeñan en recetas que provocan más paro, más recesión, más pobreza y desde luego más recortes democráticos. Y yo sin más os voy a dar la palabra a Alberto. Alberto nos va a explicar, él sabéis que pertenece a Izquierda Unida, pertenece al grupo de la Izquierda Plural, es el diputado más joven que existe en el Congreso de los Diputados, es economista y además tiene una trayectoria política y personal de un gran compromiso con la movilización, con los movimientos sociales, con la movilización de la clase trabajadora y además pues está lógicamente al lado de una opción y participando de una opción política que quiere otro futuro para el Estado, para la clase trabajadora y para Europa y desde luego construyendo una alternativa diferente. Alberto se está recorriendo todo el País Valenciano como se recorre todo el conjunto del Estado y yo creo que le estamos explotando mucho y exprimiendo mucho. Pero bueno, hoy estará aquí también para contestar a las preguntas que vosotros deseéis. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a la organización la invitación y agradeceros a todos vosotros y vosotras que estéis aquí. Además, creo que es importante, como decía Marga, que siendo pues un sábado por la tarde, pues hay aquí tanta gente como estamos ahora mismo en esta sala. Reflejando por otra parte que la política interesa, que la política importa y que la política es algo importante hasta el punto de que nos reunimos para debatir sobre ella y poniendo el contrapunto a la tesis de que realmente la política está en crisis. No es la política lo que está en crisis, lo que está en crisis son otras cuestiones, son otros elementos, otros ámbitos, otras estructuras. Está en crisis el sistema económico capitalista como sistema económico que crea empleo, en este caso que ya no crea empleo,
El sistema económico capitalista que proporciona condiciones de vida a la ciudadanía está en crisis porque no logra hacerlo. Está en crisis el sistema político porque refleja la falta de democracia, porque refleja los instrumentos deficientes para canalizar los deseos de la ciudadanía. Está en crisis el planeta, en tanto que este sistema económico está arrasando la capacidad del planeta para aguantar a una humanidad como somos nosotros, despilfarradora y destructora de todo su entorno, en todos los niveles. Pero desde luego no está en crisis la política, si por política entendemos lo que entendían los clásicos. Es decir, un conjunto de personas reunidas para debatir y discutir las diferentes formas de articular una sociedad y de encontrar una forma de vivir entre nosotros, de producir, de determinar cómo vamos a vivir y de qué reglas nos dotamos para poder vivir además y hacerlo en paz y dignamente. Eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que se está haciendo hoy ahora mismo en las principales capitales de provincia, en las manifestaciones. Eso es lo que refleja el movimiento 15M, eso son lo que son las discusiones en la plaza. Venimos precisamente de Alicante, de estar haciendo un acto público en una plaza. Todo eso es política, de modo que es importante reivindicarla y hay que comenzar sin duda con esa reivindicación clara y noble de lo que es la política. Pero también es cierto que vivimos un cambio histórico y esto ya no es baladí. Vivimos un cambio histórico en todos los sentidos, como apuntaba antes, pero especialmente porque la situación actualmente es claramente de emergencia. Claramente de emergencia quiere decir que un país no es sostenible con una tasa de paro por encima del 25%, un país no es sostenible si está produciendo 500 desahucios de media al día. Más allá de la naturaleza de esos desahucios, lo importante es reflejar que en este país, cada vez de forma más clara, cada vez de forma más concienciada, la gente sabe que hay viviendas de sobras y hay gente sin casa. Y esa manifestación real, empírica, cuantitativa, lo que refleja es que estamos en una crisis irracional de un sistema irracional. Porque no es que nos falte trabajo, realmente tenemos empresas ahí disponibles porque están dispuestas, tenemos medios de producción, por decirlo de una forma clásica, dispuestos a que los trabajadores pudieran utilizarlos. Tenemos sobra de comida, no nos falta capacidad técnica, nos sobran viviendas, es decir, no nos falta espacio habitacional. Lo que nos falla es un sistema que no da pie a utilizar los recursos de forma que sirvan a la sociedad. Sirven a otro tipo de intereses, sirven al interés de la rentabilidad, sirven al interés de las grandes empresas y de las grandes fortunas, que por supuesto no quieren dejar sus espacios de poder para beneficio de la mayoría de la población. Un país en el que la mayoría de la población está de acuerdo con la dación en pago retroactiva, por ejemplo, como indican todas las encuestas, y que sin embargo tiene a dos grandes partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista votando desde hace 4 años sistemáticamente en contra de la dación en pago, refleja un problema democrático de profundidad. Pero desde luego no solo es el problema. El problema, como decía, es que estamos en una situación de emergencia económica y política. Lo político es obvio, estamos viendo noticias continuamente de juego de sobres, estamos viendo noticias de dinero evadido a los paraísos fiscales, estamos viendo noticias de corrupción en todas las instituciones políticas, estamos viendo noticias de corrupción incluso en la propia monarquía, en la Casa Real, tanto tiempo vendida como ejemplar, desde luego no ante los republicanos que nunca creímos esa historia, pero ya es inevitable que la ciudadanía se dé cuenta de la corrupción intrínseca a un sistema político heredado del 78 con grandes deficiencias. Estamos viviendo esa crisis democrática y estamos viviendo lo que decía ese momento de emergencia tan brutal. Decía antes los datos de la tasa de paro en el conjunto del Estado, pero yo vengo de Málaga, yo vengo de Andalucía. En Cádiz hay una tasa de paro del 40% y en Málaga, igual que ocurre en Cádiz, la tasa juvenil es del 70%. Un sistema económico que no permite a 7 de cada 10 jóvenes que quieren trabajar poder hacerlo es un sistema económico que no funciona. Es un sistema económico que no tiene vías de sostenibilidad ninguna. Y es un sistema económico que está con la alarma roja encendida diciendo que algo tiene que venir después. Y desde luego toda esta frustración que sentimos todos nosotros, que siente todo el mundo en las calles, hay que convertirla en esperanza, en motivación, en un proyecto ilusionante que nos motive a todos y nos organicemos de forma rigurosa, de forma además bien estructurada, bien planteada con una estrategia. Esto puede simbolizarse con algo que además vengo contando estos días de gira, prácticamente parezco un cantautor, me falta la guitarra, pero
Pero en Málaga, por ejemplo, en Nochebuena había 2.500 personas pidiendo un bocadillo en el centro de Málaga. 2.500 personas. Fue noticia al día siguiente, noticia en los periódicos, como digo, noticia bochornosa, porque el titular era hambre de voluntarios, reflejando y matizando, subrayando que la noticia era que había muchos voluntarios y no que hubiera 2.500 personas en pleno 2012, al final de 2012, pidiendo un bocadillo para poder alimentarse en el centro de una gran ciudad como es Málaga. La situación es objetivamente de insurrección generalizada. Así de sencillo. Lo que falta es organización, y esto es algo notable, porque cuando estas 2.500 personas terminan de pedir el bocadillo, se van individualmente a donde se tengan que ir, pero no están organizadas. Si esas 2.500 personas estuvieran organizadas, manifestando ante el responsable de que pasen hambre cuáles son sus alternativas, estaríamos hablando de otra cuestión, estaríamos hablando de otra situación política en el país. Esto se tiene que unir con la necesidad de organizarse, se tiene que unir con la necesidad de formarse, de entender qué está pasando. Y lo que está pasando es que nos están saqueando, nos están robando, nos están estafando, pero lo están haciendo de una forma muy inteligente. Lo están haciendo a través de mecanismos financieros, económicos, que resultan bastante ajenos a la ciudadanía. Nos han expoliado las arcas públicas a través de los mecanismos financieros estructurados en torno a la institución europea, es decir, en torno a la deuda pública, al papel que juega el Banco Central Europeo, a las grandes empresas, a las grandes finanzas, en torno a conceptos tan ajenos para la ciudadanía como la prima de riesgo. Y claro, nos hemos encontrado con una población que estábamos desprovistos de herramientas para entender todas esas cuestiones. Encendíamos la televisión y veíamos prima de riesgo, hedge fund, mercado interbancario, mercado financiero, mercados internacionales y conceptos que no están en el día a día de nuestras vidas y que entonces rechazábamos entenderlo, obviamente generalizando, y al final pues esos instrumentos servían para justificar desde su punto de vista los recortes, para justificar un cambio en el modelo de sociedad, porque ese cambio histórico al que yo me refería antes es un cambio de modelo de sociedad. Este modelo de sociedad nacido de la posguerra en, digamos, los países desarrollados y que el nuestro fue naciente mucho más tarde, cuando ya estaba terminando el franquismo, cuando comenzaba la llamada democracia. Este modelo del estado del bienestar, que ha sido conquistado por la lucha social, este modelo es el que se está viniendo abajo porque lo están derribando, le están empujando para destruirlo y por supuesto están tratando de construir uno distinto. Con un estado del bienestar, con sanidad pública, con educación pública, nosotros tenemos el carácter de ciudadanos. Somos ciudadanos con derechos, derechos a acceder a la sanidad, derechos a acceder a la educación. El modelo de sociedad al que ellos nos están dirigiendo, y luego entraré en quiénes son ellos, al que nos están dirigiendo ya no somos ciudadanos, hemos perdido la condición de ciudadanía para entrar en la condición sencillamente de clientes. Y cuando eres un cliente, tu capacidad de acceder a un servicio depende de tu capacidad adquisitiva. De modo que si eres pobre no vas a poder acceder a la sanidad, porque no vas a tener dinero para pagarla. Si eres pobre no puedes acceder a la educación. Y no pensemos que esto está lejano, no pensemos que esto es un modelo al que van a conquistar o al que quieren implantar de aquí a 10 años. Ya lo tenemos y tenemos las primeras piedras. Cuando se cierra un hospital público en Cataluña o donde sea, cuando se cierra un hospital público, la persona que enferma tiene la necesidad de ir a un hospital privado y pasa por caja y hace beneficios a alguien. Qué casualidad que normalmente esos hospitales privados son propiedad de grandes bancos, de constructoras, vinculados normalmente a una cierta élite política oligárquica de los grandes partidos que han estado gobernando todo el Estado. Pasamos de ciudadanos a clientes. Yo siempre cuento la anécdota mía personal porque creo que es representativa. Yo estudié un máster de 2 años en Madrid hace unos cuantos años ya. Pagué 3.000 euros en 2 años de tasas, 3.000 euros. Es caro porque cuando se compara con países como Francia, donde llegan a pagar hasta 100 y 200 euros nada más que por las tasas de los másteres, es obvio que estamos en unas condiciones desventajosas. Pero es que resulta que unos años más tarde ha empezado el máster mi hermano, y ahora en 2 años paga 8.000 euros. Ha pasado de 3.000 a 8.000 euros. Lo importante es lo que significa un máster de 8.000 euros. Es un máster oficial, es un máster público, no estoy poniendo ejemplos privados ni mucho menos. Máster público oficial. Significa que es una barrera de entrada. Es una barrera de entrada para todas aquellas familias que no puedan pagarlo. De modo que aquellos que sí puedan pagarlo pueden entrar,
pero por supuesto estamos hablando de 8.000 euros hoy. El camino y la tendencia, según el ministro Wert, es subir aún más las tasas y hacer aún más difícil. Wert lo decía de una forma muy sincera, es un hombre bastante despreciable en su ideología y bastante sincero en cualquier caso. Decía, os voy a subir las tasas, pero no os preocupéis, porque os voy a dar un préstamo para que podáis pagarla. Dice, qué bien, ahora ya te quiero más, porque lo que te está diciendo es que vas a corregir tu pobreza con tu endeudamiento. Claro, es disimular tu pobreza, porque sigues siendo pobre. Y esto es prácticamente el reflejo de lo que ha sido el endeudamiento en este país, pero no sobre todo para los hogares, sino para el conjunto de la economía, porque el endeudamiento es un problema fundamental en nuestra economía, pero no es un problema fundamental de las familias españolas, porque los últimos datos que tenemos es que en el 90% del endeudamiento familiar se corresponde con la adquisición de una vivienda. Y la gente se endeudaba para comprar una vivienda, porque con su sueldo no podía pagar de ninguna de las formas un acceso a una vivienda, bien fuera por el alquiler, bien fuera por la compra. Al final, pues te ponían unas condiciones y tú te endeudabas. El 90% de las deudas de los hogares era para vivienda, no era para vivir por encima de sus posibilidades, ni mucho menos, aunque eso sería para otra conferencia. La mayor parte del endeudamiento es un endeudamiento privado, es un endeudamiento que corresponde a las empresas no financieras, es un endeudamiento que corresponde a las empresas financieras. Y tenemos un problema de crisis económica, un problema que manifiesta, como decía antes, la inutilidad de un sistema económico como es el nuestro. No me voy a detener en cómo se ha gestado esta crisis, es bien conocida por todos, podríamos profundizar, pero en cualquier caso a mí me interesa destacar cómo la política está absolutamente vinculada a la cuestión económica, cómo en la gestación de la crisis, pero sobre todo en la salida supuesta de la crisis, nos encontramos con las instituciones europeas a las que hacía referencia Marga ahora mismo. La Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Troika es el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, componen una serie de instituciones que toman decisiones efectivas sobre las condiciones de vida nuestras. Pero esto es curioso, porque históricamente habíamos entendido la democracia como la capacidad del pueblo, el demos, la ciudadanía, de tomar decisiones a través de mecanismos electorales para elegir sus representantes y que estos tomaran, al final, pusieran en marcha lo que ha decidido la ciudadanía. En definitiva, la democracia sería la capacidad del pueblo para tomar las riendas de su propia vida y de las generaciones posteriores. Eso era el principio, porque el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo son entidades absolutamente antidemocráticas, absolutamente alejadas de la ciudadanía. De modo que te puedes encontrar con el ejemplo que siempre pongo, porque es un ejemplo reciente, que me sucedió a mí en el Congreso de los Diputados. En el proyecto del Banco Malo, una barbaridad, una aberración económica, un robo más, una socialización de pérdidas, nosotros entregamos, todos los grupos que no eran del Partido Popular, 101 enmiendas para mejorar o suprimir el proyecto del Banco Malo. Y el portavoz del Partido Popular, que es Pujalte, por si no lo conocéis, vino y nos dijo: habéis entregado 101 enmiendas que no son del Partido Popular, y os voy a ser sincero, no nos la hemos leído todavía, pero no vamos a aprobar ninguna. Y después, a continuación, dijo lo verdaderamente importante, porque lo otro, bueno, pues lo otro dices, bueno, pues no he hecho un trabajo para nada, pero bueno, ya me lo imaginaba. Lo otro era que dijo: no voy a aceptar ninguna porque todas tienen que ver con la Troika y con la Troika no se negocia. Y lo dijo literal. Claro, esto puede pasar desapercibido, dices, bueno, es normal, pero no, hay que detenerse. Nosotros somos diputados elegidos democráticamente por un sistema electoral absolutamente injusto, pero por lo menos es un proceso electoral. Pero es que la Troika, que es la que está mandando, es la que tiene el poder, no ha sido elegida. De modo que su legitimidad se deriva de muy lejos de las instituciones europeas y desde luego no del pueblo, no de la ciudadanía. Al final estamos diciendo que los representantes elegidos democráticamente no tienen capacidad para tomar decisiones, mientras que estas decisiones se toman en otros espacios. Esto es el verdadero problema. El verdadero problema significa que hay una ausencia de democracia. Una ausencia de democracia, que hoy no tenemos democracia y que por lo tanto hay que recuperarla. ¿Cómo se ha construido esta falta de democracia? Porque se ha construido, se ha ido imponiendo la falta de democracia. Yo siempre lo resumo porque el debate entre si la democracia es buena o es mala es histórico. Por ejemplo, los griegos, Platón, Aristóteles, denunciaban la democracia.
incluso mataron a aquellos, no ellos personalmente, sino toda su filosofía estuvo acabando con aquellos que intentaban hacer avances democráticos para expandir, digamos, la capacidad de decisión a más gente que era más allá de los ciudadanos griegos, ¿no? ¿Por qué decían que la democracia era peligrosa? Decían que había temas que eran demasiado importantes como para que se dejaran a disposición de toda la ciudadanía, o de una gran parte de la ciudadanía, porque de hecho allí evidentemente los esclavos no eran considerados parte de la toma de decisiones, pero era el reflejo de que lo importante no podía ser tomado nada más que por una élite que supiera, que fuera culta, que fuera experta. De ahí hemos llegado a la situación en la que ya Hayek, un ultraliberal, decía que la economía tenía que estar al margen de las decisiones democráticas de la ciudadanía. Decía que la economía es una ciencia que tiene que estar solo regida a partir de los criterios de los expertos, y que esos expertos son los que tienen que decidir, y que la ciudadanía, que seríamos todos nosotros, porque también seríamos los economistas malos, parte de esa ciudadanía, sería gente que tendríamos impulsos irracionales, sentimientos emocionales, deseos absurdos como redistribuir la riqueza, la renta, acabar con la desigualdad, pero que eso no es bueno. Eso no es bueno para la economía, eso es malo para la economía. Por lo tanto, son impulsos irracionales que hay que neutralizar. Y entonces Hayek proponía hacer instituciones supranacionales. Decía, creamos instituciones supranacionales alejadas de la ciudadanía y dejamos a la ciudadanía discutir, pero sin tener capacidad de decidir. Entonces eso es en lo que se han convertido los parlamentos nacionales con el proceso de construcción europea. En un parlamento nacional podemos discutir sobre si se aprueban o no se aprueban los toros, si se fuma o no se fuma en los bares y otro tipo de circunstancias, digamos, de índole menor, sin quitarle importancia, de índole menor. ¿Por qué? Porque al final las cuestiones importantes, la política monetaria, por ejemplo, quedarán relegadas a una estructura supranacional que no quedará a nuestro alcance. Ejemplo, el Banco Central Europeo, una entidad pública, es decir, pagada por todos nosotros, que imprime dinero público, que se financia con dinero público, pero gestionada de forma independiente para que ningún parlamento pueda decirle qué hacer o pueda rendirle cuentas. No es tan independiente realmente, es independiente de nosotros, de los ciudadanos, pero no es independiente de la ideología, porque la economía no es una ciencia exacta. La economía no es la física que te dice este proyectil sale de aquí y acaba allí, a tanta velocidad y en tanto tiempo. La economía está sujeta a incertidumbre, tanta que los propios expertos no dan una. En el año 2005, Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, dijo lo siguiente. Dijo, a partir de ahora, en esa época, ya no va a haber nunca más una crisis económica. Premio Nobel de Economía, 2005. Acertó. El Fondo Monetario Internacional en el año 2010 dijo, si Grecia sigue nuestras indicaciones, en el 2012 saldrá de la crisis. Acertó. Grecia decreció un 7% en el 2012, bueno, un 6%, un 7% en el 2011. El Fondo Monetario Internacional reconoció más tarde que a lo mejor se estaban equivocando, a lo mejor. Estos son los expertos que dicen, te recomiendo esto, y si no funciona, no es que yo sea un inútil, no es que la receta sea mala, es que la has aplicado muy insuficientemente. Te dicen, no te tomes una dosis, tómate 3. Que no te he conseguido matar todavía. Esos son los expertos, porque la economía está subordinada también a la ideología. Yo lo decía también el otro día, cuando yo iba con antiguos profesores, antiguos compañeros de la universidad dando clases, y me decían, no Alberto, es que tú estás muy ideologizado. Y digo, tú también, lo que pasa es que no lo reconoces, yo soy sincero. Yo camino hacia un modelo de sociedad, tú caminas hacia otro modelo de sociedad distinto. Lo único es que tú dices que eres un experto y yo te estoy diciendo que yo hago economía y que la economía está sujeta a la incertidumbre. Pero esto es importante para desmitificar no solo al economista como figura política y técnica, sino para desmitificar la construcción de la Unión Europea, porque se ha construido así, de forma antidemocrática. Y siempre ponemos los ejemplos porque, ojo, esto no tiene tanto que ver con la crisis económica, sino con un proyecto estratégico comenzado hace ya mucho tiempo. La construcción de la Unión Europea tiene, digamos, eventos que nos deberían haber hecho ya soltar la alarma hace mucho tiempo. La Constitución Europea, aprobada, que pasó por referéndum en España en torno al 2005-2006, no lo recuerdo bien, aquí salió aprobada en torno a un 77%, por ahí.
masivamente. El PP y el PSOE apoyaban esa constitución, mientras que partidos como Izquierda Unida votamos en contra. En Francia se hizo un referéndum también en torno a la Constitución Europea. Los dos grandes partidos votaban que sí, pero la ciudadanía francesa le dijo que no. Y salió que no en el referéndum. Ocurrió lo mismo con los Países Bajos. Entonces la ciudadanía decía que no quería la Constitución Europea. Y entonces los gobernantes mundiales, estos que se consideran por encima de la ciudadanía, dijeron, vaya, se han equivocado los franceses, se han equivocado los holandeses. Así que, bueno, vamos a perdonarles y la vamos a aprobar por los parlamentos nacionales. Y se aprobó por los parlamentos nacionales, en Francia y en los Países Bajos. Pero es que luego vino Irlanda. Vino Irlanda, hizo un referéndum, salió que no. Dijeron, vaya, los irlandeses también se han equivocado, pero como en su constitución pone que tienen que aprobarlo por referéndum, ¿qué hacemos? Pues vamos a permitirles que corrijan su situación, que repitamos el referéndum. Y repitieron el referéndum. O sea, es ese proceso democrático. Y cuando falló y fracasó el proceso de la construcción europea, de la Constitución Europea, hicieron un copia y pega y lo llamaron Tratado de Lisboa, y ahí lo tenemos. Ese es nuestro Tratado de Lisboa, eso es lo que rige realmente también las instituciones europeas actualmente. Por eso, decía Marga, no es la Unión Europea de los pueblos, no es la Unión Europea de los trabajadores, es la Unión Europea dirigida por unos tecnócratas que están configurando un modelo de sociedad. Porque dejaron, por ejemplo, la política fiscal para que cada país hiciera lo que quisiera. De modo que vinieron algunos, como Irlanda, y dijeron, pues yo me voy a bajar los impuestos un montón para que vengan todas las empresas aquí. Y entonces se inicia lo que se llama competencia fiscal. Todo el mundo intenta traer empresas bajando cada vez más los impuestos y de esa forma deteriorando la sanidad, la educación, los servicios públicos. No es casualidad que por eso Ryanair, Facebook y Google estén registradas en Europa en Irlanda, porque es ahí donde se les ha cobrado menos impuestos. Al final, ante lo que te vas encontrando es ante un modelo de sociedad configurado para cambiar ese modelo de sociedad. Para cambiar la sanidad pública, la educación pública, para ir desmantelando las conquistas sociales conseguidas con esfuerzo y lucha previamente, construidas después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo el sufrimiento. Esto se suma a la existencia de paraísos fiscales, que son legales, aunque muchos digan que querían refundar el capitalismo, que había que meterle fuego a los paraísos fiscales. La realidad es que siguen estando ahí. La realidad es que cuando uno pasa por la Costa del Sol o pasa por aquí mismo, muchas viviendas están registradas a nombre de empresas que están en paraísos fiscales, y es absolutamente legal. Y esa persona que hace un disfrute de ese patrimonio realmente puede pedir una beca y se la pueden dar porque oficialmente es una persona pobre. Aunque tenga un disfrute de un Jaguar que se encuentre en el garaje, aunque tenga unas propiedades inmobiliarias muy fuertes, pero como están registradas a nombre de empresas en paraísos fiscales, pues juegan a articular mecanismos financieros complejos que la gente pues cotidiana no debate sobre ello en las calles. Luego nos encontramos con el presidente anterior de la COE pues haciendo un juego de empresas y haciendo todo tipo de estafas, y al final dando lecciones de que tenemos que bajarnos los salarios, o al vicepresidente de la COE denunciado por entregar sobres a sus propios trabajadores para no tener que pagarle las cotizaciones sociales, entre otras cosas. Al final es todo muy vinculado, está todo muy vinculado a la construcción europea, al tejido económico que nos han empujado. Por eso es importante reconocer que no es solo un problema estrictamente económico, de sistema económico, es un problema también político, de falta de democracia, porque actualmente podríamos resolver el problema del desempleo si tuviéramos dinero. Esta mañana preguntaba a alguien en Alicante, ¿qué hay? ¿Dónde está el dinero? Pues el dinero se puede crear de dos partes. El dinero, aparte de que se distribuye, el dinero se crea. El dinero se crea por los bancos privados y el dinero se crea por los bancos centrales. Nuestro banco central es el que yo decía antes, el del Banco Central Europeo, el dirigido por el presidente Draghi, que vino el otro día escondido al Congreso. Y es un Banco Central Europeo que tiene prohibido prestar a los países. Tiene prohibido prestar a los países porque fue una imposición de Alemania en la construcción europea. Sin embargo, hay otros bancos centrales, como es la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco de Japón en Japón, obviamente, que prestan a los propios estados para que puedan luchar contra el desempleo. De hecho, la Reserva Federal dice claramente que su objetivo es el control de la inflación y combatir el desempleo. Son sus dos preocupaciones. El Banco de Japón también tiene indicaciones similares. Y el Banco Central Europeo, que es el nuestro, dice que solo le preocupa la inflación. El empleo le da absolutamente igual. Este es el proceso de construcción europea, donde el interés es salvar a las finanzas, salvar a las entidades financieras, a los bancos, y salvar el dinero de las clases altas. Entonces, todo este proceso de construcción europea, lo que me interesa a mí reflejar, es que es un proceso deconstituyente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos una constitución,
por la que se ha luchado. Ha luchado en el franquismo, ha luchado en muchos partidos, especialmente el Partido Comunista de España. Ha luchado por una constitución, por instaurar un régimen político democrático. Ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio y muchas muertes. Y ha llegado a una constitución que es el reflejo de una correlación de fuerzas. Claro que, obviamente, insuficiente, porque el franquismo no murió en la cama realmente, pero es una constitución que incluye elementos muy positivos para la clase trabajadora. Por ejemplo, hay un artículo, el 128, que indica que toda la riqueza del Estado tiene que estar subordinada al interés general. Un artículo precioso, según el cual podríamos nacionalizar las grandes empresas y podríamos tomar todo tipo de medidas para garantizar de que hoy aquí en España no tuviéramos ni un parado, no tuviéramos a nadie que teniendo casas vacías estuviera pasando frío en la intemperie. Se podría hacer. El problema es que ahora mismo nuestra Constitución choca fundamentalmente con todas las disposiciones jurídicas que se han ido construyendo en las instituciones europeas. Es decir, se ha ido deconstituyendo el poder, se ha ido trasladando el poder de nuestra Constitución que hemos conquistado, se ha ido trasladando a las instituciones supranacionales, al Tratado de Lisboa y a toda esa construcción que han hecho las élites desde arriba. ¿Qué tipo de élites? Porque esta mañana está el Partido Socialista debatiendo sobre qué tipo de Europa y resulta que estaba ahí un tal Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos, la Troika, con carné del PSOE. Pues resulta que estos élites no son tan extrañas, no son seres que han venido de Marte a decirnos lo que tenemos que hacer, aunque Draghi el otro día parecía que había venido de Marte a darnos lecciones, y a mí lo que me indignaba era el resto de diputados de los otros partidos haciendo muestras de servilismo, reconociéndole la legitimidad y diciéndole: yo sé que usted manda, así que le voy a pedir por favor que me ayude. Pues no. Aquí se trata de recuperar la legitimidad, de recuperar el valor del representante electo, que ese es el que tiene la legitimidad, no el sinvergüenza de Goldman Sachs. Entonces, este proceso de constituyente nos ha retirado la capacidad de tener instrumentos para hacer democracia, para poder tener una democracia. Y lo que tenemos que hacer es, a nuestro juicio, un proceso inverso, un proceso constituyente, un proceso de recuperación de la democracia, un proceso que nazca desde abajo, no desde las élites, no desde esas pequeñas élites económicas y políticas. Y antes dije, voy a decir quiénes son los que nos están robando. Se puede hablar en términos clásicos de lucha de clases, capitalistas contra trabajadores, se puede hablar en términos del 15M, arriba contra abajo, se puede hablar incluso en términos de los movimientos de los indignados estadounidenses, somos el 1%, bueno, somos el 99% frente al 1%. No importa, la gente tiene muy claro que hay alguien que les está robando, la gente tiene muy claro que su dinero se está trasladando hacia otras esferas. La gente sabe muy claro, tiene muy claro que te están recortando en sanidad, en educación y están salvando a los bancos. Y aquí en Valencia están salvando a los equipos de fútbol. O sea, ¿qué país puede sobrevivir nacionalizando los equipos de fútbol y privatizando la sanidad? O sea, son muestras de la absoluta irracionalidad de un sistema económico y de aquellos ladrones que están dirigiendo esos procesos. ¿Quiénes son ellos? Pues nos encontramos con una oligarquía. Realmente, una oligarquía formada por la élite de los partidos políticos que han estado implicados y totalmente imbricados en el poder y una élite empresarial, y muchas veces coincidente. Pero además es que en esta crisis nos lo están reflejando, nos están dando todo esto en la cara. Porque esto que estoy diciendo yo, antes también lo decíamos antes de la crisis, y no nos hacía caso nadie. Pero es que ahora, cuando resulta que en la Comunidad de Madrid se privatiza un hospital, y el tío que lo ha privatizado forma parte después de la administración del hospital privatizado, y dices, pero qué descarados sois malos y torpes hasta para lo que hacéis, porque nos estáis dando ejemplo de lo que sois realmente. Cuando tienes a Aznar, que participa en la privatización de las eléctricas y después pasa a formar parte de una eléctrica, o a Felipe González, que está en gas natural y después concede todo, aprueba el proceso de lo de Doñana recientemente en Andalucía, o tantos otros casos de exministros que forman parte después de los consejos de administración de las grandes empresas. Es más, el día que Zapatero perdió las elecciones, apareció acompañado en un coche con un consejero de Telefónica. No un consejero cualquiera, Javier de Paz, que era antiguo presidente de las Juventudes Socialistas en su época. Una persona muy íntima de esas élites que realmente están ahí. Entonces, al final tenemos una élite política y una élite empresarial que están estrechamente relacionadas. Hubo un estudio en el 2008 que fue muy interesante, de un profesor de la Universidad de Vigo, que estudió los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, de las mayores grandes empresas. Porque
un urdangarín cualquiera, consejero de Telefónica, hasta que finalmente pues, lo echaron presionado, puede ser parte de varios consejos de administración. Entonces este hombre lo que hizo fue ver cómo se relacionaban los consejeros. Y la conclusión fue que solo 1.400 personas controlaban todo el IBEX 35, que gestiona equivalentemente al 80% del PIB. Es decir, 1.400 personas en España en el 2008 tomaban las decisiones de cifra de negocio equivalente al 80% del Producto Interior Bruto. Eso es una oligarquía, eso es una élite social. Y estaba formada por expolíticos, que eran parte de las grandes empresas, además, familiares de estos expolíticos, por supuesto amigos, aunque es más difícil cuantificar, pero después por una élite del franquismo, procedente del franquismo, que ya sabéis que son esta gente que tiene 5 o 6 apellidos y que, por ejemplo, el señor Botín es marqués, el señor Botín es marqués consorte, pero ya incluso en su propio nombre, en su propia denominación, va heredando los signos semifeudales del franquismo. Entonces, esta es la realidad de nuestro Estado. Ante ello, pues hace falta cambiarlo, algo nuevo, un proceso constituyente que rompa con todo ese proceso de corrupción, de clientelismo que se ha insertado en las propias instituciones. Porque cuando hablamos de corrupción hablamos de dos partes. Cuando preguntamos, ¿tiene sentido construir aeropuertos sin aviones? La gente suele contestar que no. Y sin embargo, para un sector sí tiene sentido, para el que lo construye el aeropuerto y para el que recibe los sobres, punto. Pero tiene sentido desde el punto de vista económico y además genera empleo, que es lo más triste de todo. Entonces nos encontramos con que cuando hay un proceso de corrupción hay una parte pública, llámese Generalitat Valenciana, y hay una parte privada, un corruptor, llámese Urdangarín. Siempre hay alguien que da el dinero y alguien que lo recibe. Alguien que está en lo público y dice, te lo concedo a ti, a esta empresa, en vez de la otra. O alguien que dice, te voy a dar confeti, es que me hace mucha gracia el confeti. Te voy a dar confeti por 1.000 euros y te voy a apuntar en la factura 5.000, tú sabrás, ¿no? Y ya, pues evidentemente te encuentras con esas situaciones. Siempre hay dos partes, no hay que centrarse solo en una de ellas, en las dos. ¿Cómo solucionar un problema de corrupción? Nuevas instituciones, transparencia en primer lugar y sanciones en segundo lugar. Transparencia porque hoy podemos saber a qué se destina cada euro público. ¿A qué se puede destinar cada euro público? Podría entrar en internet y mirar por qué se le ha dado a esa empresa, cuál es el contrato, quiero saber cuáles son las condiciones por las que se ha suscrito con esa empresa y no con otra. Quiero saber si esa empresa es del hermano, del familiar, del amigo y por qué realmente es ella la que te está ofreciendo un trabajo más caro y no el más barato, por ejemplo, y en qué condiciones. O quiero saber cuánto cobran los cargos públicos, que es dinero público, es nuestro dinero. En este sentido, por ejemplo, Esquerra Unida pues, ha conseguido poner un portal de transparencia en el que eso se pone de relieve, pero eso debería ser algo reglamentado, debería ser algo que, digamos, desincentivara la corrupción, porque si un corrupto sabe que cualquier cosa que haga va a ser transparente, evidentemente va a tener desincentivos para hacerlo, pero es que si resulta que al final lo acaba haciendo, pues tendrá que ser sancionado, y para eso necesitamos una justicia de verdad, no la justicia de la Gürtel, la justicia en la que el único implicado de momento es el juez que investigaba el caso, que es un cachondeo contar esto fuera de España, porque expresa esa imagen de la deficiencia democrática de nuestro Estado. Y todo eso hay que corregirlo, y todo eso hay que hacerlo a través de un proceso constituyente desde abajo, un proceso de llevar la política desde las bases hasta arriba. Es un proceso que requiere que todos participemos. Además, yo creo que ha quedado claro que solo los cargos públicos no podemos afrontar un reto de esa magnitud, porque además, yo creo que lo ha dicho perfectamente, se ha dicho aquí perfectamente, no tenemos los medios que tienen, digamos, los adversarios políticos. Tenemos un país que yo ya digo que no existe democracia desde mi punto de vista de lo que significa la democracia. Tenemos, como decía Marco, una democracia formal, una democracia mínima. Se le llama a veces democracia de baja intensidad. Una democracia consistente en depositar un voto cada 4 años y sin tener en cuenta si te ignoran o no te ignoran, como acaba de ocurrir, que al final, si te ignoran, se puede convertir en una dictadura rotatoria en la que votas cada 4 años al dictador durante 4 años. Es evidente que eso es algo parecido a lo que está pasando, porque no hay mecanismos de revocación de cargos, no hay mecanismos participativos, y esto Marga ha insistido mucho en ello y es muy importante. La democracia no es un estadio, no es un estadio, ya hemos llegado a la democracia, no, la democracia es un proceso. Es un proceso en el que hace falta la participación, es un proceso de democracia participativa. Entonces hace falta mecanismos para que la gente pueda participar, hace
falta establecer mecanismos para habilitar referéndum a todos los niveles, implicar a la ciudadanía en todos los puntos y en todos los niveles que haga falta. En España los referéndums son una herramienta que ni se usa y que está restringida para muy determinados usos, ni siquiera para la guerra está restringida, está habilitada. Las iniciativas legislativas populares de momento han pasado unas cuantas solo, no creo ni que 3, 2 acaban de pasar ahora, es decir que es un número ridículo, y además han pasado solo para debatirse y han pasado además en circunstancias, pues como se ha dicho también perfectamente, muy excepcionales. Ha tenido que morir gente, ha tenido que haber una presión social importantísima, etc. Y hay un sistema anacrónico en el Parlamento. Y esto lo puedo contar yo perfectamente. Yo, cuando la gente me dice, Alberto, ¿no te da frustración subirte a la tribuna y ver que no hay nadie alrededor? Digo, pues es que es verdad, prefiero que no haya nadie. Porque, y lo voy a explicar a la gente, dice, ¿cómo que? Pero si tendrían que estar haciendo su trabajo, pues no, quita, que no haya nadie, mejor. Por una cuestión muy fácil, porque existe disciplina de partido, porque el sistema está absolutamente rígido, de tal forma que los diputados de los dos grandes partidos, fundamentalmente, saben lo que tienen que votar, y si no lo saben, se lo van a decir en el último momento antes de votar. Por lo tanto, el debate no les interesa en absoluto. Y entonces, si están en el Congreso, si están allí, no están escuchando, están murmurando, están haciendo ruido. Como te toque hablar el último, cuando todo el mundo llega para votar, no te escuchas ni tú, literalmente, ni tú. Y habréis visto al presidente del Congreso en muchas ocasiones, por favor, señores diputados, si quieren hablar, márchese al bar. Es que es indignante, o sea, es indignante. Y tú estás hablando ahí y dices, a ver, ¿a quién le estoy hablando? Los míos ya lo saben, el resto no le interesa. ¿A quién estoy hablando? Y estás hablando a las cámaras, estás hablando a la ciudadanía, estás hablando a quienes te quieres dirigir. Pero es que eso significa que ya no hay un debate, ya no existe debate, en el sentido clásico de lo que significa debatir. Tú estás allí sencillamente haciendo una representación. Y a mí me gusta mucho una frase de mayo del 68 que dice, si los parlamentos se han convertido en teatros, los teatros habrán de convertirse en parlamentos. Entonces, si el Parlamento no funciona en sus funciones que debería tener, habrá que trasladar el Parlamento. Y la iniciativa de Izquierda Unida que está llevando a cabo del Parlamento a la calle consiste especialmente en eso, en trasladar la política a la calle, porque el Parlamento ha sido secuestrado por un poder económico que es el que la troika te impone lo que tienes que decir, y encima dentro es absolutamente poco operativo, por no decir absolutamente nada operativo. Yo me he llegado a encontrar en un debate con Guindos en decirle 4 cosas, y cuando termino han votado en contra el PP y el PSOE, y viene alguien del PSOE, Alberto, me ha gustado mucho, estoy totalmente de acuerdo. Digo, pero si has votado en contra. Digo, si has votado en contra. Digo, no, bueno, ya sabes cómo va esto. Y ¿cómo va esto? Es decir, pues tendríamos que recuperar la política noble, hay que hacer un cambio absoluto para darle sentido a la representación, que siempre va a hacer falta una democracia también, la representación, la democracia representativa. Todo esto tiene que estar enmarcado en el proceso constituyente. Y termino ya para dar paso a las preguntas. Todas las medidas técnicas de sistema de reforma fiscal, de lucha contra los paraísos fiscales, de planes de estímulo financiados por el Banco Central Europeo, por el Banco Europeo de Inversiones, todas estas cuestiones técnicas y económicas para combatir el desempleo, para combatir el hambre, para combatir la miseria, para aplicar la dación en pago, para repartir las viviendas en un programa de alquiler público a precios baratos. Todo esto no va a ser posible si no hay organización y una presión social. Si no hay una base social que empuje, no se va a poder aplicar. El mejor ejemplo lo acabamos de tener el martes pasado. La ILP, el Partido Popular no quería ni tramitarla, y cambió de opinión en el último minuto prácticamente por la presión social que existía. Es verdad que esa presión social incluía el suicidio de varias personas y era una situación dramática, pero toda la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca es la que había permitido que un representante suyo fuera al Congreso, que le llamara criminal a un banquero, que pudieran estar ahí, que estuvieran en el Congreso, que estuvieran en los medios de comunicación. Es esa presión social, la de parar tantos desahucios. Se han parado mucho más desahucios. De esa forma se han combatido mejor las estafas preferentes, presionando a los banqueros, presionando a las entidades de crédito, que por las vías legales. Esa presión social es la que se necesita, pero claro, tiene que ser una presión social organizada, y eso es parte de lo que yo quiero dejar aquí constancia, de la necesidad de formarse para dotarnos de herramientas y de la necesidad de organizarse. Cada uno que se organice políticamente como considere oportuno, la plataforma afectada a la hipoteca o cualquier otro organismo. Para mí, el instrumento adecuado, como no puede ser de otra forma y como resulta evidente, es Izquierda Unida. Es el instrumento útil para transformar esta sociedad. Y es el instrumento pues, que yo
utilizo, en tanto que dedico mi tiempo para conseguirlo, pero necesitamos ser todos. Y como no tenemos los medios, necesitamos que todo el mundo sea partícipe de ese proceso, que todo el mundo vaya a convencer a sus amigos, a sus familiares, ser pesado. Yo siempre lo digo de forma anecdótica, pero mis amigos todos votan Izquierda Unida de lo pesado que soy. Es un avance. Es un avance. Después los amigos hablan con los padres y al final, joder, qué pesado es tu amigo, venga, también le voto. Venga, pues al final... Pues, y claro, al final, pues eso va calando, igual que nos cala la propaganda de la televisión, pues cala la contrapropaganda, el hecho de decir, señores, es que eso es propaganda, nosotros te estamos ofreciendo entenderlo desde otro enfoque y tú verás si te parece más razonable. Pues todo eso es un trabajo de todos. Aquí no podemos limitarnos, igual que no podemos entender una democracia que se vote cada 4 años, no podemos entender a una izquierda que derive sus responsabilidades en dirigentes. Es imposible. Tenemos que ser todos partícipes, todos militantes, todos activistas. Entonces está muy bien que yo me reparte todos los pueblos de España, como hacemos Marga y todos los cargos públicos, pero es fundamental y extraordinariamente importante que todos formemos parte de ese proceso de concienciación lenta, como de hormigas construyendo, para transformar esta sociedad. Y termino con un cuentecito que a mí me resulta muy estimulante, porque nos lo contó un médico tunecino, igual incluso conocéis la historia. Decían que en su pueblo, en Túnez, estaban acostumbrados a sembrar en el desierto. Estaban acostumbrados a sembrar en el desierto. Yo, que no soy un hombre de agricultura, de todas formas no lo entendía. No entendía cómo podía ser sembrar en el desierto, qué sentido tendría sembrar en el desierto. Entonces él nos decía que sembrar en el desierto permitía que cuando llovía ocasionalmente, muy de tarde en tarde, de allí floreciera la vida, floreciera el verdor, floreciera una imagen maravillosa y espléndidamente bonita de lo que era la naturaleza y la vida en sí misma. Y entonces se comprendió, yo lo comprendí. Quería decir que si llueve un día y no has sembrado en el desierto, desde luego no va a crecer nada. Y que por lo tanto hay que sembrar en el desierto para que el día que llueva efectivamente crezca ahí la vida. Y eso yo creo que es una metáfora muy bonita y muy adecuada para el trabajo de hormiguita que tenemos que hacer todos nosotros. Muchísimas gracias. Alberto y también de Marga. Quedan poco más de 20 minutos para acabar el acto, porque como sabéis, Alberto y Marga se tienen que desplazar al Moradí, que es donde hoy acaba la gira. Vamos a abrir un turno de preguntas. Como sabéis, somos representantes de las distintas instituciones, tanto del Ayuntamiento como de las Cortes Valencianas, como del Congreso. Entonces, si ellos me lo permiten y alguien quiere preguntar a cualquiera de los tres, por supuesto, estamos totalmente abiertos. Así que a ver quién por ahí. Sí. Buenas tardes. Cuando te comentabas recién de la democracia, en esta democracia, bueno, hay 3 poderes. Uno conoce 2 y más o menos se mueve en 2 poderes. Y el tercero, el poder judicial, o el primero, ¿dónde está? ¿Cómo se mueve? Porque hay cosas que dan la sensación de que no hay justicia. Gracias. Primero vamos haciendo las preguntas y ya pues se responde después. Sí. Por allí. Hola. Es que hay una cosa que me inquieta bastante. Para mí hay unas cuantos... Está, por ejemplo, la evasión fiscal, está los desahucios, está la educación pública, está la sanidad pública. Por ejemplo, con esas 4 cosas, ¿quién no va a estar a favor de eso? Yo quiero decir que con eso podríamos estar una mayoría casi absoluta en España. Pero mi preocupación es cómo conseguimos que todas esas, que yo estoy convencido de que lo están demostrando muchos días y por toda España, cómo se aglutina eso para hacer ese frente que vosotros decíamos ser. Y no consigo encontrar la fórmula para aglutinar todo eso.
de economista a economista. ¿Qué os contó Draghi el otro día que el común de los mortales no podríamos saber? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y he escuchado ya en más de una ocasión a Alberto Garzón porque ha venido con el ex-rector de la Universidad Complutense, etc. Y a pesar de ser estudiante de esta carrera tan criticada últimamente, yo sigo yendo al 25S, voy al 15M, soporto palos, gritos, me voy con mis libros de universidad y parece que nada cambia. Escribes en blogs, hablas con los profesores y sigo teniendo asignaturas como gestión pública directiva en las que me obligan a racionalizar mediante el criterio de la eficiencia unas instituciones públicas. Entonces, lo que yo me pregunto es si a mí, que yo el día de mañana probablemente quiero hacer carrera política, me están enseñando este tipo de cosas, ¿cómo me voy a enfrentar a toda esa gente, a toda esa élite oligárquica de la que hablábamos antes, que me está intentando adoctrinar desde los inicios de mi formación universitaria? O sea, ¿qué puedo hacer para luchar yo contra eso? Porque hago todo lo posible y duermo en el suelo de sol y hago de todo y parece que siempre haces poco y que no se ven resultados. Y yo soy de las convencidas que lo hace todo, pero a veces te sientes inútil. Y entonces me gustaría saber qué más se puede hacer para luchar contra esa élite, porque haces todo lo posible y nunca es suficiente. ¿Hay alguna más? Ahora que tengo a Lucio Peo. Por allí. Lo tengo controlado. Hola, buenas tardes. Supongamos que es tan pesado que vota todo el mundo a Izquierda Unida en las siguientes elecciones y quisiera saber qué puede suponer enfrentarse a esa técnica, a esa élite tecnócrata que existe, porque yo no me explico tan poder tiene para que no nos consideremos en rebeldía contra ellos. ¿Qué se puede hacer o qué se puede suponer? Algo tiene que ver malo para que no te enfrentes a ellos. Hola, buenas tardes. Quería plantear una cuestión muy corta, algo que está planteándose ahora mismo Inglaterra. Si Izquierda Unida tuviera un poder suficiente en el Parlamento, ¿plantearía un referéndum para salir España de la Unión Europea? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Alberto, una parte de tu charla has hablado sobre la organización de la sociedad. Y tú, viniendo de los movimientos sociales, yo he visto compañeros aquí del Frente Cívico de aquí de la comarca, entonces quería saber tu opinión sobre el Frente Cívico, sobre su programa y si se puede y se debe hacer política fuera de los partidos políticos. Y luego quería aprovechar también, que tenía la oportunidad, hace unas semanas leí una entrevista tuya que hablaba sobre las CUS en Cataluña y sobre la forma pues, de hacer la revolución tanto en Izquierda Unida o con otros partidos de izquierda. Y hablabas de que Izquierda Unida se debería o se tendría que radicalizar. ¿En qué medida? ¿Algún valiente más? Buenas tardes. ¿Habrá castigo para los corruptos? Para los corruptos, para los políticos corruptos. Y si os parece ya la última, porque el tiempo que nos queda va a ser para contestar los compañeros. Buenas tardes. Ahora que sabemos que Alemania y Francia han entrado en recesión, quería preguntarle a Alberto ¿cuáles crees que van a ser las recetas de la troika, de sus poderes supranacionales? ¿Va a pasar porque los llamados países BRICS paguemos también con el pato? ¿O van a tener más imaginación? Gracias. Vale, aquí hay para 3 horas, pero...
Pero bueno, a ver, ¿qué pasa con el Poder Judicial? Bueno, yo no soy experto en el Poder Judicial, soy economista, pero de todas formas recomiendo un libro de Carlos Fernández Villarejo, que es fiscal anticorrupción en España, que conoce todo el ámbito muy bien. Es un libro reciente, que no recuerdo el título ahora cómo se llama, pero lo que habla es de cómo el franquismo se insertó en las actuales instituciones del Poder Judicial. Esto es importante porque es un reconocimiento de que la transición, la llamada transición, fue la legalización de partidos y poco más, porque al final las propias instituciones pervivieron, mutadas por supuesto, pero pervivió también la gente que gestionaba el franquismo, fue la gente que gestionó después la democracia, y también en el Poder Judicial, y los órganos de elección de los jueces también permitieron que sobrevivieran pues, digamos, magistratura judicial franquista. En este sentido, yo creo que no hace falta ser un lince para saber que la justicia en este país tiene amplias deficiencias, nula separación de poderes o muy deficiente separación de poderes, que lleva al caso de Gürtel que comentaba antes, o que lleva efectivamente pues, a situaciones de prescripción de los delitos de financiación ilegal de los partidos a los 4 años. Hemos tenido casos como el caso Naseiro, de financiación ilegal de un secretario general del Partido Popular, un tesorero, que al final pues, tuvo unas deficiencias en la forma del juicio y quedó impune la cuestión. Entonces, hay muchos casos que se suman a la necesidad de replantearse el Poder Judicial. No obstante, la mayor parte de los jueces están muy cabreados con el actual gobierno del Partido Popular, pero son los jueces, digamos, de instancias más bajas. La mayor parte de los jueces que han hecho valentía, a excepción de, por ejemplo, Garzón, que no es familiar mío, y sí, aprovecho para decirlo, han sido pues interinos o han sido personas que están en instancias inferiores. Aquellos jueces que han dictado que las estafas preferentes son unas estafas y que hay que devolverle el dinero son jueces de instancias inferiores. Y los jueces de instancias superiores suelen estar muy vinculados al poder orgánico de los dos grandes partidos, especialmente de la parte más conservadora. De modo que ahí hace falta una regeneración absoluta que entra dentro de lo que es el proceso constituyente. Es cierto que la evasión fiscal, la educación pública, la falta de educación pública y de financiación pública, los desahucios son elementos y dramas que son comunes a una mayor parte de la ciudadanía. Sin embargo, las cuestiones no son tan fáciles porque la gente a la hora de votar no vota solo por una cuestión económica, sino que vota en términos casi de identidad. Y hay mucha gente que, por ejemplo, el sistema público de pensiones cuenta con la aprobación de la mayor parte de la sociedad, según las encuestas. Las pensiones públicas también, la educación pública también, incluida dentro de los votantes del PP. La dación en pago también. Pero luego los votantes del PP votan al PP. Y entonces parecería una contradicción, y obviamente es una contradicción, pero ellos votan en otros términos, porque le dan una importancia mayor, por ejemplo, a la identidad religiosa o a la figura de ser más conservador, porque no quieren cambios. En fin, no es tan sencillo. Sí es cierto que hay un caldo de cultivo de una frustración que hay que intentar canalizar. Y que Izquierda Unida, a mi juicio, pues tiene el deber moral e histórico de canalizar esa frustración y convertirla en un movimiento de transformación desde la izquierda. Pero no es fácil. No es fácil porque hay muchos obstáculos, algunos propios, la mayor parte de ellos también externos, que hacen que evidentemente este camino no sea un camino de rosas. Sin embargo, las encuestas van planteando que el bipartidismo pierde una credibilidad cada vez mayor, particularmente el Partido Socialista, que mantiene su esquizofrenia entre si son de izquierdas un día, de derechas al día siguiente, y entonces eso pues manifiesta también que la gente deja de confiar en ellos, pero hay un elemento preocupante y es que muchos de los que dejan de votar PP y PSOE se van directamente a la abstención. Y eso es un elemento que a tener en cuenta porque manifiesta ese desapego con la política institucional. No es fácil, yo no tengo una receta, no tengo una hoja de ruta, tengo pues, sugerencias, tengo ideas, pero no es fácil hacer eso. Desde luego, creo que haciendo actos como los de hoy, convenciendo a la gente o proporcionando herramientas para que se convenzan, vamos en ese camino. Pero desde luego no resulta nada sencillo, incluso la propia Grecia demuestra que no es nada sencillo canalizar la situación. No nos olvidemos que en Grecia el gobierno de la derecha, de la nueva democracia,
trampeó las cuentas públicas, por cierto, con la ayuda de Goldman Sachs, donde estaba Mario Draghi, para poder entrar en la Unión Europea. Nueva Democracia es el partido que está gobernando ahora. Entonces, no es tan fácil, aunque haya una gente que vote a Syriza, hoy mismo ha salido la última encuesta, está en cabeza Syriza en las encuestas, pero un 30% sigue votando al partido que hizo trampas con las cuentas públicas. Así que, bueno, y aquí que os voy a contar aquí en Valencia que se vota y se revalida la corrupción. Es un proceso complicado. ¿Qué nos contó Draghi? Qué gracia. Pues Draghi vino como un clandestino oculto, un poder oscuro, literalmente, porque no se podía... No había micrófonos, no había cámaras, no había periodistas, no había taquígrafos, nos prohibieron emitir señales, los que nos prohibieron es que nos pusieron inhibidores para que no funcionaran los móviles, nos cerraron la wifi, en fin, algo solo visto desde el golpe de Estado de Tejero y algo que se daba en el Congreso de los Diputados. ¿Qué nos contó? Pues el cachondeo es que no nos contó nada. El cachondeo fue ese porque el señor Draghi después, nada más salir, dijo que él no tenía la culpa, le metió un golazo al Congreso, dijo yo no tengo la culpa, a mí me hubiera dado igual que hubiera sido en abierto, tanta fue la situación que colgó su intervención en el internet un minuto después. Es todo esto para eso, qué torpes. Lo único que puedo decir de Draghi es que se cabreó con mi intervención, yo era portavoz del grupo de Izquierda Plural y en ese momento, pues bueno, la intervención está por ahí, grabada en Screener, como decimos, está grabada de una forma absolutamente clandestina por otro compañero, concretamente por Laia Ortiz, de Iniciativa, que la grabó hasta un punto, hasta que un ujier le dijo que tenía que dejar de grabar. Estábamos allí pues jugando al perro y al gato, y Draghi se cabreó porque le dije que debería estar en los tribunales, y el presidente del Congreso me pidió que me comportara. Y esto sí se ve en el vídeo, que el presidente del Congreso pierde los papeles y me dice que me comporte, que no le puedo decir esas cosas al Dios. Y al final Draghi pues, se salta su turno de palabra y me pregunta lo siguiente, me dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No me dejaron hablar, le hubiera contestado que no había ninguna pregunta, que solo venía a echarle la bronca, pero bueno, no me dejaron hacer, no dijo nada interesante, solo apoyó un poco al Partido Popular diciendo que España está mejor ahora que en el 2011 en noviembre, no sé qué España ha visto él, pero eso es lo que dijo para echarle un abracito al Partido Popular, porque como soy independiente... Las asignaturas de la carrera, desgraciadamente yo que estudié Economía, tengo de formación también en Economía. Yo tenía que estudiar, lo he contado muchas veces, igual en aquella ocasión en la Carlos III en Getafe, no sé, en Getafe, pues yo tenía que hacer exámenes en los que ponía que la solución, la única solución era bajar salarios, y si ponías que la solución era subir salario, estaba mal, era como matemática, era 2 más 2, 4, solución bajar salarios, y si era otra cosa, había suspendido, ¿no? Entonces, ese tipo de carreras funcionan así, hay un adoctrinamiento, como bien has dicho, realmente, ¿qué podemos hacer? Pues ir a todo. Yo no te puedo decir más cosas que ir a todo, pero eso sí, de forma organizada. La revolución no la vas a hacer ni tú ni yo, o sea, que tenemos que hacerla todos. Entonces, evidentemente, a lo mejor pues hace falta, yo sé que irás con más gente y todos vamos con mucha más gente, pero hay que seguir pues eso, sembrando en el desierto, poquito a poco, y desde luego no perder la paciencia. Y eso que el gobierno es lo que intenta, el gobierno intenta canalizar toda la frustración y convertirla en resignación. ¿Cómo? Pues con la porra, dándonos porrazos en las manifestaciones, poniéndonos multas por ir a una manifestación. El caso de, por ejemplo, muy conocido, todos los casos de una manifestación que pusieron 500 euros de multa por ir a la manifestación en Madrid. Uno de los que cayeron fue mi hermano, con unos compañeros del máster que iban andando hacia Plaza de España, todavía no habían llegado, y le paró un policía y le dijo, ¿vosotros vais a la manifestación? Que debían de ir con pintas de ir a la manifestación, pero no sé yo eso. Y dijeron, sí, vamos a la manifestación, creyéndose ingenuamente que estamos en democracia. Y le dijo la policía, pues dadnos los DNI. Bueno, te doy los DNI, pero ¿para qué? No, hemos hecho algo malo. Y le dijo el otro, ¿vosotros habéis hecho algo malo? No, pues entonces no te preocupes, a las 2 semanas 500 euros de multa por ir a la manifestación. Entonces eso está pasando hoy en día, y está pasando que detienen arbitrariamente a la gente, que por sacar una pancarta, como fue los días antes del 25 de septiembre, te llevaban a la comisaría y a aquel famoso auto del juez Pedraz. Eso está pasando porque el objetivo es sencillamente intentar generar miedo. Yo estoy denunciado junto con Cayo Lara y Centella ante el Tribunal Superior por haber dicho que la policía tiene infiltrados, que no lo sabe nadie, por lo visto, pero nadie ha visto el que soy compañero coño, eso no existe. Bueno, pues nos denunció la policía. ¿Por qué? El sindicato policial de la derecha. ¿Por qué? Obviamente saben que no va a prosperar.
pero lo que está diciendo es mandando un mensaje diciéndole a la gente: ¿ves cómo nos hemos metido con los diputados? Atrévete tú. Si no hemos metido con los diputados, imagínate tú cómo te atrevas a moverte. Pues ante todo eso hay que luchar y desgraciadamente, pues insisto, no es una cuestión fácil, pero si lo hacemos organizadamente, pues se puede, como demuestran los desahucios. Yo he estado en desahucios y se han parado desahucios. Y es verdad que es una prórroga de 6 meses en algunos de los casos, en otros incluso menos, pero son ejemplos de que al final se puede luchando colectivamente, y si eso lo hacemos más amplio y más extenso, mejor. ¿Qué hacemos con los tecnócratas si gana Izquierda Unida? Bueno, tengo muchas ideas. Lo cierto es que técnicamente hablando hay que tener un poder suficiente para enfrentarse a la tecnocracia. Yo creo que lo que necesitamos en Europa es una alianza regional entre los países que comparten problemas estructurales. Estoy hablando de Portugal, Grecia, Italia, España. Para eso hace falta que haya gobiernos de izquierda dispuestos a aliarse regionalmente, porque no veo yo a Rajoy pactando con Syriza, sinceramente. Entonces, es un proceso, pero una vez tienes ese proceso dentro de la Unión Europea, no confundamos la Unión Europea con el euro, no son exactamente lo mismo, no es lo mismo realmente. Dentro de la Unión Europea, dentro de la zona euro, tienes capacidad de presión y de decirle lo siguiente, decirle: señores que conformáis la Unión Europea junto con nosotros, o nos ayudáis y somos solidarios los unos con los otros, o nosotros implosionamos y os llevamos a vosotros al arrastre junto con nosotros. Eso es negociación de toda la vida. Es una correlación de fuerzas, porque salirse de la Unión Europea, salirse del euro, te dejan absolutamente abandonado, te dejan cual Albania en el mundo, y realmente pues es mucho menos, por lo menos a mi juicio, siempre a mi juicio, menos inteligente en términos estratégicos. A la tecnocracia se la vence con la calle, como se le vence a todo, con la calle, y sobre todo sin respetarla en tanto que institución. Uno no puede venir al Banco Central Europeo y arrodillarte ante él, tienes que decirle claramente que tú no admites su legitimidad y que por lo tanto algo tiene que cambiar. No es fácil el debate sobre salir del euro o no salir del euro, que también se ha preguntado, o el referéndum sobre si España debería salir de la Unión Europea. Yo no soy anti-europeísta, ni mucho menos, ni euroescéptico, porque creo en la Unión Europea, pero creo en la Unión Europea, como decía Marga, de los trabajadores, de los pueblos de Europa. Creo que realmente esa es la Unión Europea que tenemos que construir. Por lo tanto, no soy contrario a ampliar los márgenes jurídicos de España, del Estado español, pero hay que hacerlo en unas condiciones que sean favorables para la clase trabajadora. Esta Unión Europea es la construcción que yo he dicho antes y he criticado, es una Unión Europea que es desagradable y además contraproducente para los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es salir de esta Unión Europea, pero entrar en otra Unión Europea, de modo que un referéndum parece bastante absurdo, porque te llevaría a la soledad, con todas las connotaciones que eso tiene en términos económicos y consecuencias. No da tiempo a explicar las consecuencias económicas, pero yo particularmente, por simplificarlo, no soy partidario de salir de la Unión Europea, soy partidario de usar la Unión Europea como proceso de negociación. Es decir, nosotros llegamos y hacemos lo que dice Syriza, dice pues lo que hizo Argentina o lo que hizo Ecuador, decir, a ver, yo debo tanto de deuda pública y se lo debo a los bancos alemanes y a los bancos franceses fundamentalmente, pues que vengan a reunirse conmigo, y cuando se reúnan en esta mesa les digo: a ver, ¿qué queréis? ¿Cobrar el 20% o el 0%? No hay más opciones. ¿A qué eligen el 20%? Pues eso pasó en Argentina, eso pasó en Ecuador, y eso te hace que pagues un 80% menos. Pues eso es dejar de pagar los intereses de esa forma brutal que estamos pagando ahora, que estamos pagando 40.000 millones de euros en intereses en el 2013, prácticamente el doble de lo que pagamos por prestaciones por desempleo. Ese tipo de negociación a la que yo me refiero. Ellos necesitan a España, ellos necesitan a los trabajadores españoles, ellos necesitan a los trabajadores griegos, a los trabajadores portugueses, ellos necesitan el turismo, ellos necesitan muchas cosas, pues bien, porque no sea gratis. Entonces se trata de una negociación, pues en economía se suele decir, si tú debes 1.000 euros al banco tienes un problema, si debes 1.000 millones de euros al banco es el banco el que tiene el problema. Pues lo mismo, Rajoy tiene la sartén por el mango. Si quisiera diría: a ver, Bankia debe tanto dinero y se lo debe a los bancos franceses y alemanes. No he explicado ese tema, pero simplificándolo, el sistema financiero español debe 300.000 millones de dólares al sistema financiero alemán y francés, solo al francés y alemán, 300.000 millones de dólares en deudas. Por eso se les rescata, para que puedan seguir pagando las deudas al sistema francés y alemán. Ese es el motivo de los rescates bancarios. No es un rescate a los ciudadanos, no es un rescate a los trabajadores, es un rescate a los propios bancos acreedores, alemanes y franceses. Claro que si Rajoy fuera listo, sentaría a los acreedores y diría: señores, es que si os pago todo esto, resulta que no voy a poder pagar la sanidad, la educación y que voy a empobrecer a mi población. Claro, si no fuera Rajoy, la pantalla de plasma esta que tenemos por presidente. Entonces, realmente
podría hacer eso. Claro que eso solo va a poder hacer un gobierno de izquierdas que tenga a la gente detrás respaldando ese proceso, única y exclusivamente. Y se podría hacer perfectamente en esos términos. ¿Pero qué han hecho ellos, el PP y el PSOE? Todo lo contrario, cambiar la Constitución para incluir que lo prioritario es pagar los intereses de la deuda pública. Pero claro, hay que cambiar la correlación de fuerzas. En ese sentido, cuando decía EU se tendría que radicalizar, me refiero a que en el discurso económico tenemos que ser, yo creo, esto es una opinión evidentemente personal, que se puede compartir o no, más contundentes en la denuncia de todo el sistema financiero. Ya somos muy contundentes y somos extraordinariamente contundentes, de hecho, pero en ese sentido denuncia de incluso en el vocabulario, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día le decía a Draghi que era un ladrón y la gente se sorprendió, ¿no? Pues sí que es un ladrón, ¿no? O sea, que te puedo traer los datos. Es verdad que no es un ladrón que roba una manzana en una tienda, pero lo hace de otra forma más elaborada, más útil, pero sigue siendo un ladrón. Entonces, es responsable, tiene responsabilidad política, jurídica, etc. Y radicalizar sobre todo en un sentido más de salir a la calle, de reconocer un hecho, una constatación. Hay muchos militantes de Izquierda Unida que han conseguido parar desahucios, pero no con la marca de Izquierda Unida, sino con la marca de Plataforma Afecta a la Hipoteca, etc. Instrumentos que ha elegido la gente que son evidentemente legítimos para combatir las desigualdades, para combatir esa situación. Yo creo que Izquierda Unida debería pues, iniciar un proceso de reflexión y decir, bueno, es que tenemos que ser nosotros también lo que hagamos eso, tenemos que ser lo que nos anticipemos a esas situaciones. En ese sentido, no tenía otro sentido cuando dije aquello. Que si va a haber castigo para los corruptos, bueno, vamos a ver, realmente si todo sigue así, pues ya lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que los procesos se alargan, se profundizan en el tiempo y nos encontramos que prescriben, nos encontramos los indultos, nos encontramos todo tipo de barbaridades que hacen pensar que aquí hay una impunidad política frente a los corruptos. Desgraciadamente eso habrá que combatirlo también, pero cambiando las instituciones. Si consiguiéramos ese proceso constituyente, llevarlo a cabo, desde luego los corruptos tendrían que pagar responsabilidades políticas y penales. Pero si no se cambian, pues desgraciadamente el que esté menos fortalecido internamente puede salir a la cárcel, puede ir a la cárcel, pero el que esté con mucha información, le hace Bárcenas, por ejemplo, pues será protegido por su propio partido, porque puede levantar la liebre y al final estamos viendo que Bárcenas estaba contratado hasta de ayer prácticamente por el Partido Popular, o estamos viendo a Ana Mato implicada directamente o indirectamente por los procesos de corrupción de la Gürtel y a la pantalla de plasma diciéndole que la defiende a muerte. Entonces nos encontramos con un problema de corrupción profunda. Y las recetas de la troika, que vale, ya, estoy intentando, no me pasa como Rajoy, pero lo leo bien, pero está un poco oscuro. La receta de la troika ahora de Alemania, sabiendo que está en crisis, sabiendo que está en recesión, es importante que haya la recesión, en tanto que recesión les preocupa electoralmente, solo electoralmente, porque la entidad financiera alemana, las entidades financieras y entidades, las grandes empresas alemanas están trasladando su mercado hacia los países del este. Alemania es un país que sobrevive fundamentalmente de las exportaciones. Exporta mucho más de lo que importa. De hecho, ha estado exportando a la periferia del sur, a nosotros, a Grecia, a Portugal, y de ahí que cuando nosotros nos hayamos empobrecido y hayamos dejado de comprarles, ellos también caigan. Pero ellos están exportando, cambiando su mercado hacia Asia y también con el Tratado de Libre Comercio que quieren firmar con Estados Unidos. Es decir, están dándose cuenta de que nuestro empobrecimiento les está arrastrando. Entonces, en vez de ayudarnos, lo que están haciendo es buscar nuevas fuentes de beneficios. En este sentido, si sigue así, la troika desde luego no va a reaccionar. Yo creo que la troika está guiada por la fe en que va a funcionar la doctrina económica neoclásica, que es la que les empuja a ello, la doctrina en que la austeridad funciona, en que todo esto funciona, y a pesar de que se encuentren con la realidad contraria, ellos van a proseguir. Hasta que no cambie la correlación de fuerzas, no va a pasar nada. ¿Qué quiero decir con cambiar la correlación de fuerzas? Pues lo decía Marga y lo dice Izquierda Unida, hasta que el miedo cambie de bando. Es una forma de expresarlo. Al final, todas las conquistas sociales de los trabajadores se han debido a que nos han cedido espacios de poder por miedo a que podamos hacer la revolución. Así de sencillo. La construcción de la educación pública, la sanidad pública, era por miedo a que si no nos concedían eso como trabajadores, como pueblo, íbamos a producirles una revolución, y ellos sí que le tenían miedo a la revolución, especialmente porque era un mundo, como dice Fontana en su maravilloso libro reciente sobre la historia del siglo XX, pues
que estábamos llenos, todo el país de Europa, en el proceso de construcción del Estado del Bienestar, estaba lleno de revolucionarios en todos los países europeos, de modo que sabían que eran como una especie de soldaditos que, como no cedieran ante la sanidad pública y a las demandas que hacía la clase trabajadora, pues se le podía armar una buena, y ceden. Es prácticamente lo que ha pasado con la ILP, lo que comentaba antes. Si uno hace que el miedo cambie de bando, evidentemente no estoy hablando de una violencia física ni nada menos, ni mucho menos, estoy hablando de sencillamente una correlación de fuerza de lo que toda la vida hemos llamado lucha de clases. Pero para eso nosotros tenemos que estar organizados. Y permitidme decir que nosotros, la clase trabajadora, hemos estado muy dormidos en comparación con la clase capitalista. Warren Buffett, multimillonario estadounidense, decía que estamos en una guerra de clases y que es su clase, la clase alta, la que va ganando. Es un reconocimiento sincero. Warren Buffett, de todas formas, es una persona muy inteligente. Él pedía, escribió una carta a los ricos como él, para decirles que pagaran más impuestos porque tenía miedo a una revolución. Es obviamente una persona que comprende, que ha leído Marx, que comprende la lucha de clases, y que nosotros no hemos tenido ese enfoque. Los grandes dirigentes se reúnen en Davos, en Suiza, se ponen de acuerdo, elaboran estrategias a nivel mundial, y nosotros no hacemos lo mismo. Entonces está claro que se trata, o en última instancia, pues de la clásico concepto de lucha de clases. Y bueno, yo no tengo una contención verbal muy profunda, pero siento haberme alargado, pero desgraciadamente no me puedo quedar más, pero agradeceros muchísimo la presencia y animaros a participar en el proyecto político que llevamos adelante. Muchísimas gracias. Y además es que lo he tachado, no sé por qué, no va con el Frente Cívico. El Frente Cívico me parece un buen instrumento, es un movimiento social, lucha en un frente, es decir, literalmente me lo pone la palabra. Yo considero que hay tres frentes, lo hemos dicho muchas veces de Izquierda Unida: el frente institucional, donde nos presentamos a las instituciones, congresos, ayuntamientos, parlamentos, un frente social en la calle, los movimientos sociales, y un frente sindical en la lucha en las empresas. No son tres frentes compartimentados y aislados, son tres frentes necesarios que tienen que articularse conjuntamente. Yo he participado en muchos actos del Frente Cívico, soy muy amigo de Julia Anguita, de mucha gente que participa en esos frentes, y creo que hay que compatibilizar esa lucha con la lucha que mantenemos algunos, como los tres que estamos aquí, en las instituciones. Creo que son compatibles, que no hay ningún problema, y que hay que dar la bienvenida a toda organización política y social que luche por la transformación de este modelo. El programa me parece bien, y creo que, como todos los programas, pues hay elementos que hay que tratar más y limar mejor, pero eso también lo digo de Izquierda Unida y de todas las organizaciones. Tenemos que seguir trabajando, seguir debatiendo y llegar a un punto en común, pero por supuesto ni adversario ni enemigo, al contrario, unos amigos más, y hay que seguir haciendo amigos. La presencia del compañero Alberto, de la compañera Marga, y la de todos vosotros y vosotras, que ya tenéis ganas de marcharos por lo que veo. Así que cerramos aquí. Yo sí que insistiría en un par de cuestiones. Primero, creo que Alberto y Marga hoy han demostrado lo que vienen demostrando ya todos nuestros cargos públicos, nuestras compañeras y compañeros de diferentes instituciones, de que no existe esa clase política como tal, sino políticos de distintas clases. Aunque creo que es algo que todas las y todos los que estamos aquí, es algo que ya estamos medianamente convencidos. Y por último, insistir en lo que Alberto nos ha trasladado, en que hay que organizarse, hay que transformar esa movilización en organización. La organización de esa rebeldía en alternativa, y por supuesto esa alternativa en poder, porque solamente así seremos capaces de luego transformar la sociedad, que es lo que creo que todas y todos aquí esperamos que llegue pronto. Muchísimas gracias.